Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Positivo. Señor Daniel Campomenosi, ¿cómo le va? Pero qué alegría, olé, olé, olá. Olé, olé. El reencuentro con todos ustedes y con nuestro compañero también, el señor Diego Schiariti, que nos recibe tan bien en su casa. ¿Cómo les va a todos? Yo contentísimo de que ustedes vengan, contentísimo de hablar de esto que tanto nos gusta hablar. Y hoy me parece que no vamos a correr tanto, nos vamos a poner el traje de neopren. ¿Y qué va a pasar? Y va a pasar que vamos a conocer la historia de una nadadora excepcional, pero vamos a conocer esa historia porque el propósito muchas veces tiene que cambiar. Y nosotros a veces vamos para allá y después tenemos que salir para allá porque en la vida, como dijo alguien alguna vez, pasan cosas y entonces tenemos que cambiar el camino. Pero igual podemos sostener una búsqueda que nos haga que ese camino sea igual de intenso. Me pasaba hace unos días que veía, por ejemplo, cómo en Segama Ascorri, llegaba número 43 Kilian Jornet. El 1. 43. Y en ese momento pensé, mirá cómo este tipo está llegando número 43, está disfrutando de la carrera, está súper tranquilo, y el conductor de la carrera lo entrevista como si siguiera siendo el 1. ¿Por qué sigue siendo el 1? Y ahí me di cuenta que llevaba una musculosa que decía Normal, una marca deportiva. Bueno, probablemente muchos de ustedes lo sepan, Normal es la marca deportiva de Kilian Jornet. Una marca que él creó después de mucho tiempo de desvincularse de Salomon. ¿Y qué había pasado en esa carrera, en la última edición de Segama Ascorri? Kilian Jornet, llegó 43, muy lejos del primero. Pero el primero fue un atleta marroquí que corre con la marca Normal. Y esa carrera es auspiciada por Salomon. Vale decir que después de mucho tiempo, Kilian Jornet tiene un atleta que hace podio con su marca en las carreras de Salomon. Ganó el trotecito. Ganó. Llegando 43. Impresionante. Y pensaba que la vio. ¿La vio? Claro. No Aquí tiene nada en que ver, Argentina no tiene decimos, que ver la vio. No tiene nada que ver lo que voy a decir. El 43 es el número de Colapinto. Mamma ¿Qué mía. tiene que ver? No, Nada. Bueno, por ahí Todo suma. todo suma, persistiendo. Por lo tanto, ¿qué hizo que Kilian Jornet en un momento, nunca sé si decirle Jornet o Jornet, por eso Jornet me gusta. va por un lado y por el otro. En catalán se supone que es Jornet, Jornet. ¿no? ¿Qué hizo que Kilian Jornet en un momento dijera, bueno, tengo que cambiar el rumbo? ¿Será bajarse de los podios? Que cuando empezó a notar que no llegaba a tantos podios como quería, dijo, bueno, el camino ahora es otro, y cambió de propósito, y se cumplió ese propósito. Quizás lo estamos imaginando, y el propósito no era desbancar a Salomon de los podios. No, pero valoro mucho esta lógica de saber buscar un propósito cuando el propósito ya ganar no puede ser, porque el tiempo pasa para todos. Digamos, no es tan simple reconstruir o reconvenir un propósito, y eso también es un arte. ¿Eso es un arte y es un arte que llega con la madurez, Dani? Yo creo que sí. ¿Qué edad tiene Kilian? ¿Cuántas carreras ha corrido ya? ¿Cuántos podios se ha subido? Yo creo que sí, que tiene que ver con eso. Además, él ha diversificado sus propósitos, porque primero ganó carreras, se cansó de ganarlas y volvió a ganarlas. Después se dedicó a hacer documentales que pudieran contar en primera persona todo eso que él vivía en sus entrenamientos y en sus búsquedas. Después escribió libros y ahora, evidentemente, también ha construido una marca de ropa que viste a los mejores para llegar a la meta. Cambiar el propósito, saber cuándo hacerlo, mantener la intensidad. Esto es sobre lo que vamos a charlar en este episodio de Loop Positivo. Si te gusta la propuesta y te quedaste hasta acá, quédate hasta el final, pero además hacé clic en las notificaciones, dale like, dejá comentarios. Sé duro, Seguinos cruel, en sé Instagram. cruel, decinos lo que quieras decir. Criticanos, pero muy importante. Pero Decinos algo. Muy importante. Hacé clic en el botón de notificaciones, en la campanita, sea cual sea la plataforma en la que nos estás viendo o escuchando, para que te puedas enterar del próximo episodio y puedas participar de esta gran comunidad que es Loop Positivo. Y si querés, seguinos en Instagram, @Loop
punto positivo. ¿Por qué vamos a hablar del propósito? Con una historia muy particular, la historia de Lorena Fernández. Lorena Fernández es la primera mujer argentina que cruzó a nado el canal de Beagle y el estrecho de Magallanes. Es un hito que une a los dos circuitos navegables, el canal de Beagle y el estrecho de Magallanes, luego del único hito histórico que también los unió, que fue el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. Porque quizás muchos no lo saben, Argentina estuvo a punto de ir a una guerra con Chile. Sí. Y eso fue terminada esa posibilidad en el año 84, cuando se firmó este Tratado de Paz y Amistad entre los dos países y se reconoció, por un lado, que todo el control de la navegación en el estrecho de Magallanes lo iba a tener Chile y por el otro, la soberanía compartida más al sur en el canal de Beagle. Canal y estrecho que fueron descubiertos hace siglos por navegantes que buscaban unir el océano Atlántico con el océano Pacífico, cosa que hoy puede hacerse. Ese hito histórico se repite luego en la unión de un propósito, el de Lorena Fernández, que cruzó a nado el canal de Beagle y luego el estrecho de Magallanes, la 1. ¿La conocemos? La conocemos. Vamos a conocerla. Bueno, ya la presentamos. Estamos con Lorena Fernández. Hola Lorena, ¿cómo estás? Gracias por este ratito con Loop Positivo. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, un placer estar acá con ustedes y charlar un ratito. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos a contar la historia de Lorena, no? Y empecemos de atrás para adelante. Lo último que hizo Lorena, o de adelante para atrás, depende de dónde te pares en la línea de tiempo. Lo último que hizo Lorena fue hace algunos meses, en febrero, como contamos en la apertura del programa, cruzar el estrecho de Magallanes nadando. Unos 5 kilómetros por un agua muy helada. Empecemos a contar esta historia por ahí, Lorena. Contanos ese hito en tu vida. ¿Cuándo efectivamente fue? ¿A qué hora del día? Entiendo que estaba planificado para un día, hubo que postergarlo por cuestiones climáticas. Arranquemos por ahí. ¿De dónde a dónde? Bueno, sí, empezamos entonces del presente hacia atrás. Bien, sí, nosotros teníamos una ventana climática del 22 más o menos al 26 de febrero, porque siempre para los cruces se abre una ventana climática, entonces bueno, donde tenés que estar ahí a la espera del día apto y más que nada en este tipo de lugares, que bueno, el clima es muy cambiante, ¿no? O sea, bien al sur, más cerquita de la Antártida que de otro lado, hace mucho frío, tenés como 4 estaciones más o menos en el mismo día, llueve, sale sol, no sé si algunos conocen Ushuaia, es medio parecido a Ushuaia. Entonces, bueno, nosotros teníamos esa ventana climática, la verdad es que nosotros llegamos el 21, supuestamente Capitanía nos aprobaba el cruce el día 24, pero bueno, nos llamó un día antes y nos dijo que el 24 no iba a poder ser, porque bueno, el clima no era apto, digamos, había mucho viento, había lluvia, hay que hacer como un estudio de las corrientes, el viento que se mide por nudos, bueno, y esas cosas que fui aprendiendo este último tiempo. Así que bueno, se dio para hacerlo el 25 y bueno, y allá embarcamos. Nosotros volvíamos el 25 a la noche. O sea que o era ese día o nos volvíamos con las manos vacías. Y se dio el 25, entonces. Se dio de el febrero. 25, cruzamos el 25 a las 6 de la mañana. Nosotros nos hospedábamos en Punta Arena, que es la última ciudad que tiene Chile. Y desde Punta Arena teníamos 2 horas de viaje hasta la primera angostura del estrecho, digamos, a 2 horas y media más o menos, que es Punta Delgada. Y el cruce estaba, digamos, destinado a que largara a las 6, yo al agua, digamos que yo ya tenía que estar en el agua a las 6, y la verdad que era de noche, no se veía nada, y yo tenía antiparras oscuras. Entonces pedía que por favor se atrasara un ratito, porque aunque sea quería ver la primera luz del día.
Y bueno, largamos 6:30 más o menos, largamos el cruce ya con la primera luz del día. Creo que hay algunas fotos por ahí dando vuelta del ingreso al agua. Y bueno, la verdad que Capitanía, que es lo único que hay ahí, porque no sé si alguno tuvo la oportunidad de haber cruzado el estrecho, y saben que se cruza en una barcaza muy grandota que, digamos, llevan desde la isla al continente, micros, camiones, digamos, es una barcaza que traslada gente y bueno, y cosas. Entonces, bueno, tampoco podíamos, eh, digamos, retrasar el horario de la barcaza, porque la barcaza empieza a circular, a cruzar a partir de las 8. Entonces nosotros teníamos que, por eso nos pedían que largáramos a las 6, porque a las 8 ya empezaba a circular la barcaza, entonces no podían detener el tránsito marítimo, digamos, en ese horario, en esa franja horaria. Pero Cuando se dio contás, todo. Lorena, lo contás en plural, quiere decir que estabas con otras personas que te iban acompañando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la logística para una travesía de este modo, de este tipo? Sí, yo siempre lo cuento en plural porque estas cosas no son individuales, son en equipo, tanto en la gente que está en el momento como en la previa, ¿no? Entrenador, médico, kinesiólogo y demás. El día del cruce, como la mayoría de los cruces, digamos, necesitas una embarcación que te acompañe, digamos, lo que solicita siempre tanto en todos los países es que vos tenés que ir con una embarcación, tenés que ir con un capitán, un médico, un guardavida, un buzo, porque bueno, se tienen que tomar todas las medidas, ¿no?, necesarias para proteger ese nadador y cuidarlo, ¿no? Porque, y más que nada, en este tipo de nados que son un poco extremos por el agua tan fría, entonces bueno, tienen que estar atentos a que uno no sufra hipotermia, calambres y demás. Entonces sí o sí, necesitas un equipo que te acompañe. A mí me acompañó una amiga, Mercedes, me acompañó, que fue la persona que me asistió, o sea, ella la encargada de asistir. Allá ellos, digamos, en Capitanía, antes de largar, todos tenían una orden, que el capitán del regimiento le dio a cada uno una orden, uno evacuar por si esto, otro evacuar la travesía por si tal cosa, el asistente una cosa, bueno, todos tenían, digamos, como un cargo. Y bueno, y después un vedor, que en este caso me acompañó una persona de capitanía, que es el que te toma el tiempo y digamos, eh, Certifica, fiscaliza. certifica que el cruce, digamos, se realice, que uno entre al agua solo y no tenga ayuda externa y que, bueno, pueda salir del agua también de pie y, bueno, y tomar ese tiempo, ¿no?, que sea oficial. ¿Y Así que cuáles son los peligros que se evalúan? Porque uno lo dice así livianamente, voy a cruzar a nado, pero hay peligros reales que están dando vueltas. ¿Cuáles son esos peligros que afrontás? mira, nunca pensé en eso. La realidad es que nunca tuve miedo a decir, bueno, voy a nadar cerca de una ballena o me va a pasar algo por decirle tengo miedo a la fauna marina o voy a sufrir una hipotermia, o no sé, me va a pasar algo. No, digamos, cuando crucé yo el canal de Beagle, digamos, fue como mi primer contacto, ¿no?, La con el experiencia mar. previa, digamos, un año anterior, ¿no? Claro, el año anterior, me habían dicho, bueno, puede ser que haya ballenas, puede ser que haya lobitos, vos siempre nadá porque ellos son parte de, y vos en ese momento vas a ser parte de también de ellos. Entonces vos continúa tu nado, no tengas miedo, no te frenes, nadie te va a tocar, nada. Lo único que me dijeron es, si se te aparece algún lobito, porque son curiosos, quizás se te puedan poner abajo y observarte. Obviamente que nada, es un animal, vos continúa nadando, no te asustes, no frenes, porque bueno, puede tener alguna reacción. Pero bueno, de hecho no me pasó eso. Sí tuve ballenas cerca, pero en ningún momento tuve miedo. No, es algo que ¿Qué tan cerca no las se me ballenas? pasa. ¿Qué tan cerca las ballenas? Y mira, las ballenas,
digamos como que en distancia no sabría decirte bien. De hecho, en el video, hay algunos videos del canal ¿Pero donde vos las se ven viste cerca. estando en el agua? Yo en el agua no las vi, en Ok. el agua yo veía aves arriba mío y vi muchas cosas, pero de hecho después me dijeron que, bueno, sí, iba pingüinos nadando al lado mío, las ballenas que estaban un poquito más alejadas, debajo del ¿Ovnis mar vi un viste? Porque montón de viste que ahora cosas. ovnis de extraterrestre, nada de eso, ¿no? Por las dudas. No, no, por suerte no, por suerte no, todo lindo lo que puedo contar. Preparando la entrevista, fue inevitable recordar la película que se hizo bastante conocida en 2023 de Nayad, la mujer Sí. Diana Nayad, o Diana Nayad, que cruzó desde Cuba hasta Florida. Y siempre me atrapó la parte del mundo interno, lo que pasa en ese viaje Ujú. interior, digamos. ¿Qué recordás, qué nos puedes contar de lo que viviste vos íntimamente en tu cruce? Eh, ¿Magallanes o el Beagle? En Magallanes, el En último. Magallanes. Arranquemos por el último. Sigamos con el Bien, último. Magallanes, mira, fue algo, yo digo que fue algo muy loco, porque nosotros cuando llegamos a Punta Arena, digamos, hacía mucho frío, es todo muy gris, no, como que todo es muy áspero. Y bueno, los días previos era tratar de tener contacto con el agua, digamos, pensar que yo soy de acá de Buenos Aires y nosotros acá estábamos con 40 grados, una cosa así, o sea, un calor tremendo. Entonces, bueno, viajar al frío extremo, sabíamos que el agua iba a estar en 10 grados, quizás 11, 12 como mucho, pero no más que eso. Entonces los días previos fue acercarnos al estrecho y nadar todos los días. Y la verdad es que me era muy chocante porque el agua estaba muy, muy, muy fría. Entonces, digamos, es como que mis nervios era saber si realmente iba a poder aguantar el tiempo que me iba a llevar ese nado, porque la realidad es que no sabíamos nada, solamente teníamos referencia de una chilena que conocí allá, que había nadado hace poquito. Tuve el placer de encontrarme con ella y de que me contara su experiencia, pero bueno, ella es una nadadora profesional, tiene el récord chileno, pero bueno, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, me contó su experiencia y demás, pero después nosotros no sabíamos nada, ni siquiera sabía si iba a tardar 1 hora, si iba a tardar 2 horas, porque bueno, es como que las corrientes, digamos, son bastante fuertes, entonces me decían, puedes tardar 1 hora y media, puedes tardar dos, por eso estipulamos hidratación, o sea, íbamos preparados con todo porque no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Pero bueno, a mí me pasaba que cuando yo iba a nadar digamos, al estrecho, cerca de donde nosotros nos hospedábamos, que hay como una playa donde ellos entrenan ahí, los que residen en los nadadores de ahí, de Punta Arena, yo decía, esto es como que pensaba y tenía, como que yo sabía que lo iba a poder lograr, pero bueno, por otro lado sentía como ese miedo que se me congelaban las extremidades. Mi miedo eran los pies. Yo sentía muchísimo frío en los pies era algo que no lo podía controlar. Y bueno, de hecho el día del cruce, nada, yo siempre agradezco al universo y hago unas respiraciones y demás, que de hecho me quedé ahí como cuando ingresé al agua me refrescaba la cara para sentir, ¿no? El contacto ese con que uno necesita esa conexión, el permiso al mar. Eh, y ese día cuando yo entré, chicos, el agua está, para mí, ¿no? El agua estaba tibia. O sea, no, no sé si es la adrenalina o qué. Bueno, después mis amigos los que estaban en la embarcación decían, yo nunca pasé tanto frío como hoy. Pero yo nadando, sentía que estaba nadando, no sé, en una terma. Entonces, no sé, poner que es todo psicológico, pero en ningún momento tuve frío en los pies, en ningún momento las manos, nada. O sea, mi cabeza estaba en llegar. Yo sabía que tenía una referencia y ahí tenía que llegar. ¿Esa referencia cuál era? Recién, hace unos minutos, decías, vi un montón de cosas. No sé si hacías referencia directa a que las viste o que las imaginaste.
Diego te preguntaba por ese viaje mental y ahora vos marcás una referencia y que tu cabeza estaba en llegar a esa referencia. ¿Podemos hacer un mix de todo eso y, en qué y que nos cuentes en qué estaba tu cabeza en ese viaje hacia esa referencia? Mira, yo tenía una referencia en realidad, digamos, física que me había marcado el capitán del regimiento, que era, como era de noche y no se veía nada, yo no sabía hacia dónde tenía que nadar. Entonces, bueno, él me guió, me decía, respira para la derecha, la embarcación va para allá, la deriva te va a tirar a la izquierda, vos tenés que ir a la derecha. Entonces me decía, vos ves una luz allá, derecho, cruzás derecho y enfócate ahí. Entonces, digamos, como mi referencia física era esa. Después, Esa referencia, mental, esa luz era un en todo faro. momento, digamos, Te fue preguntaba una Dani, era un faro esa conexión. luz. ¿Cómo? Era un faro esa luz. Claro, era una luz que es de donde sale la embarcación, esta que te digo, que cruza hacia el continente, digamos, de la isla al continente y viceversa. Es una luz que hay ahí Ujú. en ese lugar. Entonces esa era mi referencia física, porque realmente no veía nada del otro lado. Y era, te digo que era una cosa chiquitita, así ínfima. Pero bueno, y después mental, yo creo que, digamos, mi mente se pone en blanco. Eh, Pienso solamente en llegar y nada más. Sí, en un momento disfruté del amanecer, como que veía, digamos, yo tenía que respirar hacia la derecha, pero hacia la izquierda yo en un momento levanto la cabeza y veo que estaba saliendo un solazo hermoso en el mar y dije, qué maravilla esto. Así que levanté la cabeza y ahí se me desacomodaron un poquito las antiparras, pequeño error. Pero bueno, vi un amanecer divino y después fue enfocarme en llegar, que yo no sabía ni cuánto iba nadando porque seguía la embarcación, confié 100% en la embarcación que me guiaba. eh, digamos, y después lo que es fauna marina y demás, no se vio tanto en Magallanes, porque el agua era como más revoltosa, no sé si es porque se mezcla y tenés las corrientes cruzadas del Atlántico con el Pacífico, entonces es como que no tengo una anécdota o de contar o de decir vi esto, vi el otro. No, era enfocarme en que tenía que llegar, tenía que encontrar la piedra esa que me había dicho el capitán del regimiento, que una vez que yo viera una piedra, un algo del otro lado, me paraba y el cruce ya estaba logrado. Vos sabés que yo entreno en una pileta de 12 metros, porque soy un aficionado al triatlón, y por supuesto, como no era menos de esperar, tengo unas antiparras inteligentes, de esas que te marcan la distancia, las ves en el ojo, ¿no? Digo, en este cruce que es un poco más interesante, ¿qué tipo de tecnología? ¿Usaste algo tecnológico, vos, el equipo, algo que sea de destacar? No, la verdad es que no utilizamos nada. El médico sí tenía, que en realidad nunca supe, porque es como que después de estos nados, como que mi mente se despega de mi cuerpo, no sé, me pasa algo como que hay cosas que no recuerdo, o no sé si es por el frío quizás, o qué. Pero yo me acuerdo que el médico llevaba un chaleco porque creo que me había contado que él rema, me parece, o algo así, o kayak, bueno, no sé. Y me iba midiendo las brazadas y las tomaba, digamos, contaba las brazadas por minuto. Y entonces él ahí se iba dando cuenta si a mí me estaba pasando algo o no, si disminuía la brazada o si aumentaba la brazada. Eso era lo que él contaba arriba al barco, obviamente eso después me lo contó Merce y bueno, y otro amigo también, y el negro César, que es el que me ayudó a concretar todo esto. Pero bueno, después tecnología no usamos nada. Lore, cuando cruzaste el estrecho de Magallanes, ¿en algún momento pensaste en tu cruce anterior en el canal de Beagle? ¿En qué No, te sirvió para el canal, el antecedente del canal de Beagle, la experiencia del canal de Beagle, para meterte al agua en el estrecho de Magallanes? en realidad
como cuando yo empecé, digamos, con las aguas abiertas, yo empecé con carreras cortas, después empecé con carreras un poquito más largas, a hacer 21 kilómetros más o menos, y después quise buscar la triple corona, que bueno, que es el canal de Beagle, Magallanes y el Río de la Plata. Entonces, bueno, como que quise empezar por lo más chiquito a lo más grande. Entonces, hacer el Beagle como que no me pareció algo eh, tan imposible de lograr. Y después de que hice el Beagle, dije, bueno, ahora qué buscamos, qué podemos hacer que esté dentro de nuestras posibilidades. Y la verdad que Magallanes es un cruce que digamos, no está muy divulgado, entonces está bueno que se visibilice esto y que sepan que se puede nadar. No voy a decir que fue fácil porque no lo fue, fue muy difícil. Nadarlo es muy fácil, eso sí, pero llegar a Chile y al lugar y con los permisos y toda la papeleta en mano, eso fue lo más difícil. Que yo creo que la alegría mayor fue cuando a mí me llamaron y estaba acá en mi casa con mi hijo y me llegó la carta que me aprobaban el cruce. Nunca lloré tanto como ni siquiera cuando lo terminé de cruzar, por ejemplo. ¿Pero Porque siempre llorabas digo de que fue más alegría difícil llegar que nadarlo. llorabas de alegría, me imagino, o pensando en lo que se venía? Ay, 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 ¿en qué me metí? Sí, no, lloraba de alegría porque nos llevó un año entre idas y vueltas. Siempre digo que fueron muchas las puertas que se cerraron. Pero bueno, siempre queda una ventanita ahí o una puerta entreabierta. Y siempre insistimos por un lado, insistimos por el otro. Yo sentía que no tenía que ser, que no era algo imposible. De hecho, mucha gente que reside allá sí decía que era imposible. Quizás lo sigue pensando. Pero bueno, yo buscábamos por acá, íbamos por acá, golpeábamos una puerta, golpeábamos otra, pero bueno, todas eran no. Y cuando me llegó esa carta de capitanía, la verdad es que cuando me la manda el negro, que es mi amigo que está en Ushuaia, que me ayudó a hacer todo esto, no podíamos creerlo. La verdad es que yo no podía creerlo lo que habíamos logrado, en realidad, que nos aprueben hacer este cruce. Y bueno, el entrenamiento ya estaba, la distancia no asustaba, no asustaba la distancia, simplemente asustaba o pensar o hacía un poco de ruido la temperatura del agua, porque yo no la podía entrenar mucho acá con 40 grados, o el río, las lagunas que estaban en 29 grados, y ir a nadar a 8 o a 9 que era la temperatura que está el estrecho. Lorena, nos contabas de la triple corona, Beagle, Magallanes y Río de la Plata, supongo que es lo que se viene, es mucha más distancia, ya nos contarás de eso, pero se ve en esto un propósito y es un propósito que intuyo yo, por conocer algo nada más de tu historia, cambió a partir de un cruce de factores en tu vida, porque vos corrías y dejaste de correr y al mismo tiempo una sobrina tuya que nadaba tuvo una enfermedad y vos te acercaste más a ella por la enfermedad. Contanos un poquito cómo se dio ese cambio, ¿no? Que vos tenías un propósito que era correr y tenías buen rendimiento y de repente eso se complicó y empezaste a nadar. Bueno, sí, yo siempre fui corredora. Las distancias en las que siempre corrí fueron 3.000, 5.000 y 10.000 metros llanos. De hecho, no me retiré todavía, ¿eh? Ojo. Sé que hace poquito Eh, volviste a correr. no, yo siempre seguí corriendo. Sigo federada también, de hecho ahora estoy pensando en volver a hacer algún torneo de pista, porque bueno, me encanta, digamos, es mi base y amo el atletismo. Entonces, bueno, mis bases están ahí. Pero bueno, sí, en un momento de mi vida, la verdad es que, bueno, como todo deportistas, a veces sufrimos algunas lesiones y desgastes. Entonces, bueno, yo me lesioné las rodillas, tengo el cartílago bastante comprometido. Entonces, bueno, antes de pensar en una cirugía o cosas extremas, decidimos
parar un poco la pelota, digamos, y decir, bueno, bajamos intensidad, qué podíamos hacer. Yo no quería dejar de correr, yo quería seguir corriendo. Quizás, bueno, tenía que entender que no podía seguir a ese nivel o corriendo como corría. Y bueno, y ahí se abrieron las puertas para decir, vamos a buscar algo alternativo, y dentro de lo alternativo se dio la natación. En ese momento, como vos bien contabas, mi sobrina, justo más o menos en el mismo periodo, le diagnosticaron un osteosarcoma, y ella era nadadora. Ella nadaba acá en un club en Escobar y amaba el agua. Entonces, bueno, ahí empezó de decir, bueno, ella fue operada y, digamos, la rehabilitación, dijimos, vamos al agua, yo siempre tratando de motivarla y de buscar a ver por qué lado podíamos ir, ¿no? Para que ella también estuviera motivada, y todos sabemos que el deporte siempre es salud y que nos hace bien, y más que nada a esa edad, porque tenía 13 años y bueno, y ante una enfermedad que estaba afrontando, la verdad que bastante dura. Así que ahí nos fuimos a nadar y bueno, nadábamos a la par, ¿no? Pero la acompañaba y estaba mucho tiempo con ella y disfrutábamos mucho de eso. Entonces, bueno, yo creo que en cada uno de mis nados digamos, un acompañamiento que ella me da, es un incentivo hacia ella, un agradecimiento, porque bueno, yo sé que ella estaría orgullosa de que yo haga esto. Y bueno, es un poco amalgamar lo que es el atletismo y las aguas abiertas. La verdad que competir en pileta a mí no es lo que más me llama. No tengo ganas de volver a preparar una partida o aprender una partida, digamos, y a meterme en lo técnico de la natación, porque estoy más para disfrutar que otra cosa. Entonces, cada tanto despunto el vicio, corro algunas carreras de calle. Bueno, de hecho, ahora tengo ganas vos sigo entrenando en el CENAR, tengo ganas de ir a algún torneo, y bueno, y en las aguas abiertas siento que ella me acompaña en todo momento. Hablábamos de las aguas abiertas, contaste con detalle lo que fue el cruce del Estrecho de Magallanes. Metámonos un poquito en el canal de Beagle. Creo que vos, Javier, también tuviste la oportunidad de navegarlo. Yo también, hace un montón de años ya, con sorpresa y media, mira. Fuimos ahí por el canal de Beagle y nunca se me ocurrió que alguien pudiera nadarlo. Realmente es muy estrecho. A mí me llamó poderosamente la atención eso. Claro. De haber estudiado cuando fue el conflicto con Chile y demás, nunca imaginé que fuera tan estrecho, y cuando me tocó navegarlo realmente con condiciones climáticas muy adversas. Bueno, ese fue tu primer desafío. ¿Cómo lo llevaste adelante? ¿Cómo fue esa experiencia? Y sobre todo, Lorena, después de todo este proceso, Claro. ¿no? De Luciana se llamaba tu sobrina. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que Luchi, nada, partió tristemente. Entonces, bueno, siento que me dejó este legado, ¿no? Y como vos decías, el cruce del canal de Beagle, sí, la verdad es que cuando lo cuento dicen, pero porque mucha gente lo navega, porque es súper navegable, vienen muchos turistas. Entonces, bueno, dentro de lo que es la excursión en Ushuaia, te llevan a hacer el canal, te llevan al faro, a la lobería, y hacer esas excursiones en el canal que es maravilloso. La verdad que, bueno, no sé si ustedes navegándolo lo disfrutaron Sí. de la misma manera que lo disfruté yo nadando. Para mí fue mi mejor nado en todos estos años, porque como vos dijiste, las condiciones son bien adversas. También yo en el Beagle tenía una ventana climática de 5 días y tenía que esperar. Y ningún día era el apto. Y vos, o sea, ustedes pueden creer de que un día antes de que yo me vuelva, a mí me llaman y me dicen que me aprobaban el cruce. O sea, como que los cruces son como todo es al límite, porque dependemos de la naturaleza, que es algo que nosotros no podemos manejarlo. Y eso es lo lindo de esto,
O sea, tiene lo lado lindo y lo lado malo, que bueno, que a veces lamentablemente te tenés que volver con las manos vacías porque la naturaleza no te lo permitió. En mi caso, soy agradecida al universo porque siempre hasta ahora me ha permitido todos los nados que me propuse. De hecho, estos dos son los más importantes y el Beagle cuando me tocó ese día, las 3 horas de navegación, que yo fui con la Armada y con toda la tripulación de la Armada, que son unos genios que me acompañaron divinos, llovió, chicos, llovía, pero diluviaba. Y yo dije, acá no me van a... Chile, no me deja cruzar. Nos demoramos en llegar porque nosotros, digamos, nuestra armada puede navegar aguas argentinas y no podemos pasar el límite del estrecho, digamos, nuestras embarcaciones tienen un límite, como, bueno, la ruta, no sé cómo explicarles. Sí, la línea Entonces ahí yo, fronteriza está en el medio. claro, entonces yo voy hasta Puerto Almanza Ujú. y desde Puerto Almanza cambio de embarcación y me voy a una embarcación más chiquita de un pesquero, que era una embarcación chiquitita así que entrábamos dos en la cabina y el médico y el asistente iban afuera mojándose, pobre. Y nos demoramos y no, pero chico, no paraba de llover. Y estaba lleno de ballenas. No, ahí sí, las vi cerquita nuestro. La embarcación tenía que frenar porque era chiquita y me decía que se metían abajo de la embarcación. Entonces tenía que parar para ver a dónde estaban y poder seguir. Y eso nos hacía demorar. Y por la radio lo llamaban a Rolo, se llama. Lo llamaban a Rolo desde Chile, ¿no? Porque nos estaban esperando en la isla que estábamos demorados. Y yo, entre la lluvia, demorado, la ballena, yo dije, yo esto no lo cruzo ni en pedo. Perdón la palabra, ¿no? Pero era todo lo que se me iba cruzando en la cabeza y yo ya estaba al borde del llanto y no entendía qué hacía ahí. Porque imagínate que era mi primera experiencia en agua fría y que me sucediera todo lo que me estaba pasando, no lo podía creer. Pero bueno, llegamos bien, me esperaron que me, digamos, me asista. Yo estaba congelada, chicos. Ese día sí sufrí, ese día padecí frío. De hecho, en un video yo no me acordaba que me habían filmado, que César me había filmado y me había, dije unas palabras, agradecí, no me acuerdo muy bien. Me acuerdo que porque no podía hablar, Claro. no podía modular del frío que tenía la mandíbula, las encías, chicos. O sea, yo no lo podía manejar. Pero ese nado fue maravilloso, ¿Tenés maravilloso. registro de las sensaciones mentales de los metros finales cuando ya tenías la certeza de que lo estabas logrando? La sensación, cuando yo estaba llegando, me encuentro con un banco de algas que no sabía que era eso. Y porque son algas del mar y que no es que están flotando tipo el sargazo, una cosa así, que uno va nadando y eso lo puede ir corriendo, no. O sea, el alga está abajo y vos tenés que pasar por arriba y no podés nadarlo. Entonces llegué ahí y casi muero del susto y tenía todo unas aves arriba que yo decía, estas aves me van a picar porque ¿qué es este movimiento que hay acá? ¿Viste? Eso es lo que yo pensaba dentro de mi cabeza que no entendía nada, la realidad. Entonces cuando yo veo el faro que ya llegaba, pero tenía que pasar por esas algas y no me animaba. Entonces del otro lado me decía, César, dale, dale, o sea, como arrastrate, no sé, hacé algo, pero tenés que salir. Y bueno, entonces ahí fui como arrastrándome entre esas algas y bueno, ahí logré ponerme de pie y salir bien. Pero hay un momento de mi mente que está nula, digamos. Lore, Eh, ¿cuándo se viene el Río de la Plata? uf, es un Ahí te podemos ir a ver, montón. te podemos ir a alentar. Río de la Plata, mira, no sé, Además quizás. son muchos más kilómetros, obviamente. El Río de la Plata, chicos, es como la distancia madre, como decir, bueno, hago un maratón. Yo nunca corrí maratón, pero bueno, tengo amigas que sí y digo, no, es como un montón, son 42 kilómetros de nado y siento que todavía me falta, serían La distancia como máxima que unas... nadaste fue 21 kilómetros.
La distancia máxima que nadé fueron 21 kilómetros, sí. Y nadar 42 es un montón. Son como 16 horas o algo así nadando. Creo que primero hay otros objetivos que me gustaría hacer. Pero ese propósito de la triple corona sigue estando en tu Sí, cabeza. sí, 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 sigue estando. No lo descarto. Quizás este año no sea, quizás el año que viene podría ser, o principio del otro, porque bueno, uno lo empieza a preparar durante el año y acá nosotros creo que nuestra ventana se abre en octubre o diciembre, por ahí hasta marzo más o menos. O sea, con el tiempo y el cambio climático se está extendiendo bastante, digamos, los nados en aguas abiertas, porque no hace tanto frío. En marzo, por ejemplo, vieron que hizo calor, estuvo todo muy lindo. Y Entonces, una bueno, pregunta que vamos a ver. al pasar contaste de tus asistentes y demás, pero ¿te vas alimentando durante la travesía? ¿Son distancias cortas, digo, o hidratándote? No, en ninguno de estos dos cruces necesité hidratación. Ok. En el Beagle sabíamos que no iba a ser necesario porque es un cruce corto. Y en Magallanes sí la llevé la hidratación, sí llevé. De hecho, fui desayunando en el camino porque salimos a las 2 de la mañana y yo nadaba a las 6. Entonces, bueno, me Desayunando llevé en el, mi en el té. camino cuando ibas hacia el lugar. Claro, pero después durante no, pero lo llevamos igual. Sí, me llevé hidratación, me llevé geles, me llevé un termo con té, porque bueno, si sabíamos, si sabía, o sea, estaba previsto que después de la hora de nado sí me iba a empezar a hidratar con, digamos, algo caliente o algún gel, pero bueno, estaba todo preparado para eso, pero no lo necesité. En el equipo de asistencia supongo que no estaban dos amigas tuyas y preparadoras. Lo menciono porque hay detrás de Lorena un grupo de mujeres y me refiero a Virginia Galvez y a Cintia Coronel que te han entrenado, que te entrenan, que te preparan, pero sí mencionaste a Mercedes, que entiendo que la pueden buscar en redes como Merle Fotografía, ¿no? Es una fotógrafa de running, de trail running, de atletismo en general y de deportes en general, muy, muy buena. Y supongo que esa es la amiga Mercedes, que también te acompañó. Por lo tanto, hay detrás un equipo y en total son 4 mujeres mínimo. Sí, hay un gran equipo detrás de, al menos que me apoya. Cintia me prepara en la preparación física, Vir en la parte de atletismo y Damián Blanc en el agua. Y Merce fue mi asistente en este cruce, en el cruce anterior. Bueno, y obviamente que César de la asociación Beagle Team, que él está en Ushuaia, es como las bases de todo esto. El negro, como le digo, es un amigo y sin él no hubiera podido lograr nada de todo esto. Lore, muchas gracias por este ratito con Loop Positivo, por haber compartido tu historia y bueno, esperamos que sea inspiradora para muchos otros deportistas que en algún momento van para un lado y tienen que ir para otro y bueno, es una buena forma de contarles cómo encontrar un nuevo propósito. Seguro, gracias a ustedes por este momento. Y sí, como siempre digo, nunca quedarse quieto, siempre estar en movimiento, siempre de las derrotas, tanto de la vida como deportivas, es levantarse y seguir, porque ahí es donde más se aprende. Así que sí, mi mensaje quizás esté bueno que llegue y se divulgue y también se sepa que este nado es posible para todos, que el que lo quiera hacer tiene las puertas abiertas y que realmente está bueno que se divulgue y que no solamente vengan extranjeros a hacer y a nadar nuestro canal de Beagle o el Estrecho de Magallanes, pero son dos nados hermosos y que están súper invitados todos nuestros argentinos para poder ir a hacerlo y que cualquier cosa que necesiten ahora tienen una referencia para poder contactar y contar cómo se vive. Así Lorena que mil Fernández, gracias a aquí en ustedes. Loop Positivo. Lore, muchas gracias por esta charla. Beso grande. Gracias a ustedes, chicos. Les Chao, mando un chao. beso.
A veces las líneas se cruzan y cuando se cruzan ese es el punto de quiebre en donde uno va para allá y tiene que ir para allá y cambia. El propósito se sostiene, que es seguir avanzando. Me parece que eso es lo que pasó con Lorena cuando sus rodillas le dijeron hasta acá y además, algo mucho más trascendental, la enfermedad de su sobrina la metió al agua. Totalmente, totalmente. Y además, cómo se vuelve a reconvertir, porque va a volver a competir, va a volver a correr en pista. Eso es lo que tiene previsto. Pero evidentemente, lo de su sobrina le dio una carga mucho mayor, acompañándola en esos nados y teniéndola siempre presente cada vez que se mete en un nuevo desafío. Me quedé pensando en un momento de la charla cuando dijo que ella no había pensado en los miedos, sino que había, sí, claro, detectado elementos a sortear, como las ballenas o la fauna marina, pero que el miedo no había sido un impedimento. Y me quedé pensando en eso porque a cuántos de nosotros el miedo es un ladrón que nos roba la posibilidad a veces de llegar a ese propósito. Me acuerdo algo que vos me contaste una vez cuando te metiste la primera vez al agua después de haber aprendido a nadar. Me voy a morir. Así, esa fue la frase que mi mente me repetía. Y fue duro porque yo me anoté en un triatlón sin saber nadar. Y lo hice porque necesitaba algo que hiciera obligatorio que nadase. Y nada, vencer ese miedo para mí fue un desafío que logré a los 40 años. O sea, nada, se puede todo el tiempo superar los miedos. Esos miedos que nos roban, y vuelvo a repetirlo, un montón de posibilidades en la vida. Amigos, si les gustó esto que escucharon, ya saben, como dijimos al principio, hacen clic en el botón de notificaciones, en la campanita, en el formato que sea, en la plataforma que sea que nos estén viendo o escuchando. Y también nos siguen en Instagram. Por supuesto, @loop.positivo. No, y que esta semana te llegue el propósito, que aparezca. Ojalá. Chicos, Sí, me tengo que ir a entrenar. tenemos que ir. Chao. Dale, Me dale. voy a entrenar. Bueno, pero llévatela.